Bueno, sigan, este es el diálogo de fe de todos los días sábados a esta hora con el Cardenal del Perú. Cardenal, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es una alegría tenerte aquí de interlocutor. Facilita mucho las cosas y ayuda mucho a entrar en los hogares y estar con la gente en este rato de diálogo de fe. Una semana dedicada a un personaje de la historia del mundo en que es muy importante para el mundo católico. Sí. ¿Cómo vivió esta semana? Mira, ha sido una semana muy bonita. Por un lado, hemos tenido un encuentro ya preparando la Marcha por la Vida, que será el 25 de marzo. Y por otro lado, en estas épocas hay una enorme cantidad de niños que se acercan por primera vez a recibir a Jesús en la Eucaristía. También están terminando las confirmaciones. En fin, son cosas como muy bonitas, y sobre todo el día 8, que hemos celebrado a nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, ¿no? Que es, el Papa estuvo haciéndole un homenaje ahí en la Plaza España, y nosotros también en la catedral tuvimos una gran concurrencia de gente, y luego por la tarde en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Surco. Esta es la vida del obispo. La vida del obispo es llevar a Cristo, visitar a la gente, llevarles la paz y la alegría. Y justamente en estos días, en la fiesta de María, hay unas palabras del Génesis que a mí me han hecho pensar mucho, y por eso quiero compartirlas con ustedes, ¿no? En el Génesis, cuando lo dice aquí, después de que Adán comió del árbol, la manzana, lo que se explica en la Sagrada Escritura, viene Dios, ¿ya? Y hace la gran pregunta: ¿dónde estás? Yo esa pregunta me la hago a mí y se la hago a muchos. Dios está siempre cerca, pero se esconde la gente. ¿Y por qué se esconde? Por lo que dice Adán: me dio miedo. O sea, cuando escucha la voz de Dios, se escondió. Esto da para muchas reflexiones, pero fundamentalmente yo haría una bien sencilla. El miedo y la vergüenza entró en el hombre cuando se alejó de Dios. El pecado, uno puede decir, pues me gusta robar, que es un pecado, o me gusta engañar, que es otro pecado, pero en el momento en que uno peca, empieza a ocultarse, surge el miedo. Entonces, yo pienso que esta pregunta, ¿no?, que queda en el ambiente para todos los que nos oyen: ¿dónde estás? Es Dios que te pregunta: ¿dónde estás? ¿Por qué estás lejos? ¿O qué te pasa? Son preguntas existenciales muy fuertes que están al inicio del plan de Dios. Entonces, esto creo que ayuda mucho a ver la bondad de un Dios que siempre: ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Y la respuesta nuestra: me dio miedo. Bueno, tal vez justamente hoy tenemos de alguna manera que darnos cuenta que ese miedo que surge a veces cuando uno hace el mal, Dios viene a remediarlo. O sea, que es un poco, esta ha sido para mí una luz muy grande en estos días, y la he predicado, y hoy día quería compartirla con todos ustedes. ¿Dónde estás? ¿Es Dios que te lo pide? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué estás triste? ¿Estás enfermo? Tal vez estás solo. Son muchas las circunstancias, pero Él te está buscando. Es muy importante. Entonces, yo veo que cuando los hombres, las mujeres, cuando como que nos alejamos de Dios, es porque yo quiero ser dueño de lo que hago. Yo hago lo que me da la gana y déjame tranquilo. Bueno, eso se llama soberbia, se llama egoísmo, porque yo no tengo la verdad siempre. Me cuesta encontrar la verdad. Y me cuesta también buscar el bien, me cuesta.
Entonces, cuando vemos problemas a veces de salud, gente enferma, vemos a veces gente pues que cometió el mal y está presa, o no tiene familia y está en las calles, o al revés, tiene mucho dinero y no es feliz, ¿no? Encontramos tantos juegos de poder que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque la pregunta de Dios sigue rebotando en el corazón. ¿Dónde estás? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Y en esa pregunta de siempre hay la respuesta de cada uno. Hay alguno que dice, no te oigo. Muy bien, no hay peor sordo que el que no te quiere oír. Hay otro que dice, no, ahora no te puedo contestar, más tarde. Bueno, se engaña a sí mismo. O otro que está escondido. No, yo no hago mal a nadie. Bueno, pero todas son reacciones como las de Adán. Oí ruido en el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y entonces ya aparece el personaje de todo el tiempo, el demonio. El personaje que mete la envidia, él la mete, no tú, él. El personaje que mete el egoísmo, el odio, la búsqueda de placer, la mentira. Hay un personaje real, hay que repetirlo. No somos nosotros los que generamos el mal. El demonio se mete en nosotros y genera odios, envidias, violencias, amor propio herido, orgullo. Genera todo este volcán que realmente hace difícil la vida en la humanidad, pero no es eso lo que Dios quería. O sea que vemos el Dios que te busca, ¿dónde estás? Vemos el temor, el miedo, porque me alejé de él, y vemos al demonio organizando los temores, los miedos, los egoísmos, las mentiras. Entonces, esta es la historia de cada uno de nosotros, más o menos. Esto es lo que yo pensaba estos días. Este es un tiempo de familia. Es un tiempo en que casi se superan todas las dificultades que existieran entre las familias. ¿Cómo podemos señalar cómo era la familia de Jesús? ¿Cómo la podemos imaginar? ¿Cómo nos podemos acercar a ella y sentir esa familia? Mira, no hay que inventarla, la conocemos. La familia de Jesús es la Virgen María y San José, acompañados siempre de una vida pobre. No tenemos ninguna señal, no tenían dónde nacer, no tenían cómo movilizarse, fueron en un burro. José nos cuentan que era un trabajador manual, parece que carpintero o algo de ese estilo. María, una mujer sencilla, o sea, el niño nace en un pesebre. Una familia muy unida, en donde José, como padre de familia, le va enseñando a cómo trabajar a su hijo Jesús. Y María, como buena madre, pues es la que va educándolo en lo que es el comer, el vestirse, tendría sus amigos, una familia muy unida. Aquí viene algo, Miguel Humberto, que yo creo que es importante. La familia no es una discusión, la familia es una institución que la ha creado el propio Dios. Nosotros no lo hemos hecho por mayoría de votos, no. Vino Jesús en un ambiente de un papá y de una mamá, una familia. Y esa familia, la Sagrada Familia, ya nos da como una orientación. Perdone que lo interrumpa. ¿Usted cree que nosotros en la actualidad podemos llegar a ser como esa Sagrada Familia? Yo creo que sí, debemos. Es una lucha, pero yo recuerdo, y lo digo con toda humildad, a mi padre y a mi madre, con muchos defectos, pero dedicado uno al otro, queriéndose, ayudándose, educándonos, con dificultades, con enfermedades, pero no se le ocurrió a nadie decir romper la familia, ¿no? Esa institución es la que garantiza la educación. El punto de partida de la educación no es la escuela,
Es la familia. El punto de partida donde yo aprendo a respetar a los demás es la familia. No es una ley de seguridad ciudadana. El punto de partida donde yo empiezo a convivir, conversar, es la familia. El punto de partida, la semilla de los valores, se siembra en la familia. Entonces, creo yo que hoy tenemos todos, primero que proteger la propia familia, cuidarla, los horarios, el modo en que hablamos, la paciencia, el respetar a los mayores, cosa que ahora me parece que es como muy urgente. Yo creo que hoy el egoísmo hace que mucha gente joven, me voy, ¿a dónde te vas? ¿A qué horas vuelves? No dejes a tus padres solos. Los abuelos, no, es que están muy mayores. Oye, perdón, tú existes porque existen ellos primero. Hay que saber compaginar y ser agradecidos. El Papa lo repite muchas veces, ¿no? O sea, un minuto y volvemos, cardenal. Hagámonos pequeños para recibir a Jesús. Es el mensaje del Papa el día pasado, el día 7 de diciembre. Mira, hemos hecho antes ese ejemplo del inicio, ¿no? O sea, cómo te busca Dios, cómo te escondes y cómo el demonio. Y ahora la gran respuesta. La gran respuesta que, como dice el Papa, es hacerte niño. ¿En qué sentido hacerte niño? Entender la sencillez de reconocer que somos criaturas, no somos los dueños, somos sencillos. Es decir, San Pablo en esta misma fiesta de la Inmaculada dice: bendito sea nuestro Padre Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y me dice, te ha bendecido en la persona de Cristo, te ha elegido en la persona de Cristo, te ha destinado en la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ama tanto que nos envía a su Hijo. No nos envía un amigo, su Hijo. Tomen a mi Hijo. ¿Y qué nos dice? Por el bautismo, tú eres invitado por mi Hijo para que entres a formar parte de la familia. Te adopto. No eres un hijo que ha nacido como Jesús, sino que yo te adopto y te hago hermano de Cristo, tu hermano mayor. Ya son mis hijos, el unigénito Cristo y tú adoptado. Esa adopción a nosotros nos marca con una alegría y con una esperanza infinitas, porque tenemos ya cuál es nuestro modelo, Cristo. Busca en Él la sonrisa, la palabra, el gesto. Ahí tienes tu modelo. Sé un poco como Cristo, imítalo, porque el amor del Padre es a Cristo y te ama a ti en la medida en que te pareces a Cristo. Yo me acuerdo de ese pasaje del Evangelio en que se está como recibiendo en esa gran cena que han invitado a los invitados. Y llega uno y de repente voltea y Jesús dice en esa parábola, no te conozco. El susto que se pega a ese invitado, dice, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque no te pareces a mí. Te veo mentiroso, o te veo tramposo, o te veo que tú no eres imagen mía. Entonces la vida del cristiano es junto a Jesús, ahora en esta Navidad, junto a ese cariño que nos dice el Papa, darnos cuenta que hemos heredado la grandeza de ser hijo de Dios. Pero para eso, evidentemente, Dios te dice, oye, deja de lado tanto capricho, tanta majadería, ¿no? Entonces, creo yo que a ese ejemplo del demonio que está molestando en el comienzo, ahora Jesús, que está a tu lado, ¿dónde lo encuentras? En los sacramentos, en la oración, en la palabra de Dios y en tus hermanos. Y poco a poco voy perdiendo la cara de demonio y voy adquiriendo la cara de Jesús. Esta es la vida cristiana. Poco a poco, con paciencia, con humildad, no es fácil, pero ahí está el destino del hombre,
el ser hijo de Dios en Cristo, ser feliz en Cristo, ¿no? Esto es un poco lo que a mí me viene y cuando viene ya el pasaje del Evangelio, cuando María Santísima recibe la anunciación del ángel, ¿qué le pasa a María? Lo mismo que a Adán. No temas, le dicen a María. ¿Y por qué no temas? Porque tú estás llena de Cristo, eres plena de gracia, estás llena de Dios, alégrate. Entonces, ahí vemos un poco cómo el resultado de esta historia de nuestra vida es un resultado de ese peregrinar, ese itinerario. Voy naciendo con mis temores, mis debilidades, junto a eso viene Jesús y me dice, aquí estoy en la iglesia con mis sacramentos, contigo, te quiero más que a nadie. Y vamos luchando, cayendo, levantándonos, y viene María Santísima, aquí estoy, soy tu madre. ¿Cómo no va a ser bonito todo esto? ¿No? Cardenal, casi estamos llegando al final del programa y una semana agitada en el país, y yo creo que usted no puede dejar de decirnos nada, porque parece que necesitamos mucha tranquilidad por todos los lados. Sí, creo. Yo creo, digo una cosa bien sencilla. El país es mucho más que la suma de diferentes grupos políticos. El país es nuestra casa, nuestro hogar. Entonces pienso yo que las instituciones, como decía antes, se tienen que respetar. Las formas, las palabras. No quiero hablar de una manera tajante porque saldrían todos a discutir, pero definitivamente el juego político y democrático tiene sus reglas. Yo pienso que los medios de comunicación deben como respetar más también las formas que tiene la democracia, ¿no? Entonces, si hubiera un poquito más de entendimiento y de apertura, de ánimo grande, magnánimo, porque si no, la verdad estamos acercándonos a una Navidad en una situación de falta de entendimiento que no produce pues mucha paz ni mucha alegría a nadie. Creo que hay un llamado serio para decir, esto no es un juego político de un grupito, ¿no? Es nuestra casa, es nuestra familia. Ojalá que Dios ilumine con la humildad a todos para dar pasos hacia adelante y no estemos jugando con que si hay confianza o no hay confianza. Yo creo que estamos en nuestra casa, no estamos para sobresaltos. Y el juego político tiene su campo y no debe salir de ahí. Entonces me parece a mí que la Navidad exige dialogar y exige respetar las instituciones y de esa manera quien tiene unas atribuciones y quien tiene otras, que se acuerde del Perú, que se acuerde del Perú y que se acuerde del pueblo peruano. Creo que hasta ahí me quedo para no recibir demasiados comentarios de mucha gente, pero sí esperamos bastante más de lo que está pasando actualmente. Yo creo que la gente está esperando más que esto. Su Eminencia, yo creo que todo el Perú espera una bendición especial hoy día. ¿Cómo no? Con toda alegría y con todo gusto, en este ambiente ya cerca de la Navidad, que Dios Padre y Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo, estén en sus hogares, les dé paz, alegría, y busquen en Jesús y en María esa alegría para estar cerca de Dios, para sus familias, para todos. Muchas gracias.